A las 12:36 se produce este apagón con motivo de situación generalizada de fallo en la red eléctrica en todo el Estado. A las 13:30, a la 1:30, activamos el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, el Platercam, en situación operativa 2. A las 13:46, desde la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, solicitamos al Gobierno central la declaración de emergencia de interés nacional y desde la Comunidad de Madrid nos ponemos a su entera disposición para contribuir a la pronta resolución de la incidencia y a minorar sus efectos. En el mensaje enviado al Gobierno les indicamos que esperamos su pronta respuesta. A las 14:01 enviamos un mensaje a la Delegación de Gobierno informando de que se ha comunicado al Centro Nacional de Emergencias, el CENEM, la solicitud de emergencia de interés nacional. A las 14:02 se comunica a los ayuntamientos y organismos la activación del Platercam en su nivel operativo 2. A las 14:04 el CENEM recibe nuestra solicitud de declaración de emergencia de interés nacional nivel 3. Se nos responde a las 17:25 diciendo lo siguiente. Siguiendo instrucciones de la Directora General de Protección Civil y Emergencias y de conformidad con el apartado 612A del Plan Estatal General de Emergencias y a la vista de la información disponible derivada de la situación generada por el fallo generalizado y a nivel nacional en el suministro de energía eléctrica, se declara la fase de preemergencia del PLEGEM en situación operativa 1, con efectos desde las 12:40 del día de hoy. Esta información nos llega casi 5 horas después de esta activación. A las 19:01, el consejero de Medio Ambiente, CENEM, se comunica al CENEM varias consideraciones sobre esta comunicación por parte del consejero. No entendemos si la situación declarada es de preemergencia o situación operativa 1, no comprendemos cómo se activa un plan con carácter retroactivo y el presidente del Gobierno declara aceptar la elevación del nivel 3 de los planes de protección civil tras la petición de Andalucía, Extremadura y Madrid. Por lo tanto, solicitamos que se aclare la situación operativa en la que nos encontramos y, si se ha declarado el interés nacional, se produzca el contacto necesario del general de la Unidad Militar de Emergencias para el traspaso de la Dirección de Operaciones y de la Delegación del Gobierno para la coordinación de las actuaciones. Además, les comunicamos que, en caso de que se prolongara la situación de falta de suministro, rogamos se tenga en cuenta el despliegue de Fuerzas Armadas en apoyo a las funciones de seguridad ciudadana en los municipios de la Comunidad de Madrid. A las 20:11 nos informan desde CENEM que se ha cursado la petición realizada para intervención de la UME. A las 20:09 la Directora General de Protección Civil y Emergencias convoca y envía enlace para reunión por Teams al consejero con la petición de reunión con motivo de la declaración de emergencia de interés nacional convocada con 1 hora de retraso. El 112 ha atendido 5.872 expedientes, 4.500 llamadas al Suma 112 con 1.260 pacientes atendidos, 312 de ellos con necesidad de soporte vital. 982 intervenciones programadas en nuestros hospitales públicos. La media normalmente está entre 1.500 y 2.000 al día. Atendimos casi 8.000 urgencias. El Movistar Arena estuvo habilitado para aquellos viajeros que estaban sin alojamiento, necesitaban una ayuda extraordinaria de urgencia y 100 personas fueron allí atendidas. Y además, 5.000 nuevas plazas hoteleras pudieron dar alojamiento añadido al previsto, de manera que muchos turistas tuvieran dónde pasar la noche. El Hospital Enfermera Isabel Zendal permaneció abierto toda la noche para dar servicio a los pacientes del centro diurno de pacientes con ELA o los que necesitan tratamiento de oxígeno. El resto de hospitales también reforzaron la atención a estos pacientes con estas necesidades específicas, incluidos los de las residencias de ancianos. Situación del día. El Metro de Madrid ha recuperado el 100% de la actividad. Se ha reforzado el servicio de autobuses urbanos e interurbanos, gratuito durante todo el día. También el 100% de los taxis y de las VTC podrán operar durante todo este día. Hay normalidad en hospitales, residencias, atención domiciliaria, centros de día, centros de salud. Además, escuelas infantiles, colegios, institutos y centros de formación profesional están abiertos, aunque sin actividad lectiva. Estos centros, por cierto, estuvieron abiertos y los profesionales se quedaron en ellos hasta que cada niño, cada menor, fue recogido por sus familias.
Por eso también les queremos dar a ellos nuevamente las gracias. Y como novedad, ayer lunes 28 y hoy martes 29 no van a computar a efectos administrativos para facilitar las gestiones sujetas a plazos para ciudadanos y empresas. Y además las oficinas de turismo están preparadas para dar información oficial de última hora a todos nuestros turistas, a quienes consideramos como uno más y que necesitan, por tanto, el calor y el arrope de las administraciones en una situación sobrevenida como esta. Y esto es todo lo que podemos comunicar hasta el momento. Estamos a su entera disposición para cualquier pregunta que nos quieran realizar. Buenos días, presidenta. Ha hablado de la cronología, de cómo sucedió todo, de esas conversaciones con el Gobierno. Ha recalcado que sucedieron 5 horas después. Me gustaría saber concretamente cómo valora la gestión del Gobierno de este apagón y qué es lo que, a su juicio, debería de haber hecho. Gracias. Gracias. Nos pareció que fue lenta e ineficaz y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días y, desde luego, evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y, por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y con planes de contingencia. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país. Esto no debe pasar nunca más, ni tampoco se puede prolongar tantas horas. Gracias. Buenos días, presidenta. Yo quería preguntarle si en algún momento han recibido información por parte del Gobierno central o las autoridades competentes respecto a las causas de este apagón, si dentro de esas causas han apuntado a que sea todo algo, o al menos, o que se descarte el que haya habido algún tipo de ciberataque o demás. Y si no tenéis información, las investigaciones que se han hecho desde la Comunidad de Madrid, ¿hacia dónde van los indicios? ¿Qué explicaciones tienes sobre las causas de este apagón? Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos ni idea de cómo se ha producido este apagón que ha afectado al territorio nacional. Parece que en el día de ayer también al sur de Francia, Portugal. Nosotros desde nuestro Gobierno no tenemos competencias para saberlo. Ayer estuve en comunicación, recibí llamada de la vicepresidenta tercera, hablamos un poco sobre la situación de Red Eléctrica, pero poco, pero más que nada porque en ese momento tampoco el Gobierno tenía esa información, tampoco le puedo exigir que me diga lo que no sabe, ¿no? Entonces sí que es importante que ahora lo conozcamos y que, por tanto, estemos preparados porque, como sabemos que esto no se puede volver a producir. Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación inédita. Lo imprudente es no tener planes de contingencia desde hace años, tomarse a guasa, como nos ha ocurrido con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando nosotros empezamos a tomar medidas extraordinarias para proteger infraestructuras críticas, Metro de Madrid, hospitales, agua, residencias, pero que a lo largo del día todas las posibles motivaciones de este incidente se pongan sobre la mesa es lo normal. Es que nunca nos había pasado algo así. Pero que puede volver a ocurrir si no conocemos el origen, desde luego. Buenos días, señora presidenta. Yo quería preguntarle en qué situación estamos ahora mismo. Por su relato de la cronología, entiendo que a medianoche es cuando el Gobierno toma el mando de la emergencia. Entiendo que ahora mismo es el Gobierno el que está al mando de la emergencia. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación? ¿En qué está trabajando la Comunidad de Madrid en colaboración con el Gobierno? Si nos pudiera contar un poco cómo estamos ahora y cuáles van a ser los siguientes pasos estos próximos días. Gracias. Gracias. Dentro de nuestras competencias, por nuestra parte, seguimos con el refuerzo de nuestros servicios públicos, especialmente el transporte. Y sobre el volver sobre solicitar
la anulación del nivel 3 de emergencia del Gobierno, nosotros pensamos que todavía, si no sabemos las causas, no podemos hacerlo, puesto que esto puede volver a ocurrir. Y teniendo en cuenta que ha afectado a 8 comunidades autónomas, le ha sucedido a una empresa estatal, pues vemos que todavía quizás sea pronto. Por tanto, pienso que quien tiene la información y la capacidad para bajar el nivel de emergencia es quien debe decirnos ahora, según el análisis que haga de situación, cuándo desactivar este nivel 3. Hola, buenos días, presidenta. Hola. Yo le quería preguntar, esta mañana en una entrevista radiofónica ha sugerido que el Gobierno de Pedro Sánchez podría tratar de culpar a Madrid por su elevado consumo de este apagón. Quería a ver si nos podía ahondar un poco sobre esta idea. Y, en segundo lugar, sobre ese plan que puso en marcha Madrid en 2021, ha dicho que ha ayudado a que Madrid esté reforzada ahora a la hora de encarar el apagón, y un poco también explicarnos cómo ese plan ha ayudado a esta situación. Gracias. Sí, espero que no empiecen a culpar a la Comunidad de Madrid. Siempre pasan estas cuestiones cuando se dan situaciones sobrevenidas de carácter nacional. Estamos acostumbrados a ello y yo espero que este no sea el caso, porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar tranquilidad, que todo vuelva a su normalidad, al correcto funcionamiento, y creo que los ciudadanos no están para otras cuestiones. Sí que tenemos que analizar qué ha pasado para, insisto, que no suceda nunca más, porque la imagen ante el mundo de un país apagado es lamentable, es de profunda desconfianza, y de un país que no lo es, un país chapucero que no lo es. Tenemos grandes empresas, infraestructuras, no nos merecemos ante los ojos del mundo ser un país que queda en esta categoría, que se le funden los plomos y todo se paraliza y se genera ese caos. Hicimos en 2021, pusimos en marcha planes de refuerzo de infraestructuras críticas, del metro, del agua, de los hospitales y de infraestructuras más vulnerables, como son las residencias de mayores, para que en caso de apagones como el de ayer tuvieran planes para poder seguir manteniéndose, como hemos visto y como ha funcionado. Y esto es algo que considero que también tiene que hacer el Gobierno, porque nadie nos dice que esto no vuelva a ocurrir. Sí, presidenta, buenos días. Le quería preguntar en primer lugar, porque es donde más tensión ha habido a lo largo de la noche, si cree que la respuesta del Ministerio de Transportes, manteniendo abiertas las estaciones de Chamartín y de Atocha sin dar prácticamente información, si buscar algún tipo de plan alternativo, fue suficiente o fue la necesaria, es decir, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Metro Ligero empezó a funcionar con una cierta celeridad, la respuesta fue distinta entre los transportes de la comunidad y los del Estado. Y luego le quería preguntar, ¿echó en falta también una llamada del presidente del Gobierno, una convocatoria telemática de la conferencia de presidentes, teniendo en cuenta que esto afectaba a todo el país y que, por tanto, podría haber activado la emergencia nacional de mutuo propio, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo? Y luego, ya para finalizar, no sé si se plantea o si cree necesario, también teniendo en cuenta que esto afecta a 2 países, que debería ser un organismo internacional quien haga la supervisión del incidente y quien dictamine las causas que lo produjeron, para evitar injerencias o intereses de cualquier tipo de organismo que lo pueda investigar en nuestro país. Gracias. Gracias. Lamentamos mucho las imágenes que se produjeron ayer en las estaciones de Atocha, de Chamartín y de Barajas. A todas las personas que se quedaron durante horas allí retenidas, bien porque iban a tomar un avión, bien porque acababan de llegar en tren a nuestra región. A todas ellas les decimos que lamentamos profundamente esas incomodidades y en la medida de nuestras posibilidades activamos el antiguo WeThink, el Palacio de los Deportes, y el Movistar Arena, para darles alojamiento, y gracias a las asociaciones que engloban al sector de los hoteles se puede hacer refuerzo y ayuda para que muchos de los turistas que iban a dejar Madrid tuvieran donde pasar la noche. Tenemos que aprender sobre lo que ha sucedido por si se repite en el futuro, y que cuidemos esa imagen de una región capital, porque nos afecta a todos, y quizás ese daño
todavía hoy no lo podemos valorar, pero está ahí. Tenemos que dar confianza y demostrar que somos un país de primera, que tiene las mejores infraestructuras, planes de contingencia, respuesta. Y sobre la llamada del presidente, no, la hizo Alberto Núñez Feijóo, que nos convocó en varias ocasiones a lo largo de la tarde y ahora está en comunicación permanente con todos los presidentes autonómicos para ver qué decisiones tomamos en coherencia, todos juntos. Así que esa labor de gobierno ya la está ejerciendo el líder de la oposición. Y se lo agradezco enormemente porque creo que es bueno que otros presidentes autonómicos sepamos al unísono qué estamos haciendo para ver qué planes decidimos. Por nuestra parte, pensamos que todavía hay que esperar un poco antes de pedir desactivar el nivel 3 por lo que decíamos anteriormente, porque si no sabemos qué ha sucedido aquí, ¿quién no nos dice que esto vuelve a ocurrir? Y enlazo con su pregunta, sí pienso que es interesante que a nivel europeo trabajemos para prevenir ataques externos de cualquier tipo, y, desde luego, que tengamos un mismo mensaje en cuanto al apagón nuclear. No puede ser que España se ponga a la cabeza del apagón por parte de gobernantes que, al llegar a las instituciones europeas, defienden la energía nuclear y que otros países empiecen a ser energéticamente autosuficientes 100%, mientras nosotros estamos al albur de que un día se nos fundan los plomos, como ha pasado esta vez. Hay países con muchísimos menos recursos, hay muchos, por ejemplo, en Asia, que con mini reactores nucleares y otras alternativas nunca se verían en situaciones como la nuestra, cuando son países que económicamente, por ejemplo, están mucho peor que nosotros. Así que, si no nos dejamos de dogmatismo y de ideología, esto nos va a pasar eternamente con estas cuestiones y con todos los problemas sobrevenidos que vengan. Y sobre el tema del ejército, por cierto, no me han preguntado, pero sí que es verdad que he visto que hay polémica con ello. Nosotros ayer, al solicitar el nivel 3 de emergencia nacional, sí que permite que este servicio esté a disposición por si es necesario. Pienso que si esto no es una emergencia de interés nacional, ¿cuándo lo es? Estamos hablando de una petición que realizamos 8 comunidades autónomas, algo que ha afectado a 8 regiones a la vez. Y, de hecho, así lo establecen las leyes cuando una emergencia afecta a varias comunidades autónomas o a una infraestructura crítica, como es la red eléctrica, que está gestionando una empresa estatal, que es además quien tiene toda la información, quien tiene la capacidad para resolver la incidencia. No sabíamos qué iba a suceder a lo largo del día, hasta las 6 de la tarde, cuando el presidente del Gobierno compareció ante los medios, menos aún. Entonces, si no sabemos cómo va a caer la noche en una región como la nuestra, con tanta densidad de población, sin tener nosotros competencias en materia de seguridad, nos parecía oportuno pedir esta declaración para que, llegado el momento, si hay cualquier otra situación desconocida, tener servicios activados que no se ponen en marcha en 5 minutos. Esa fue nuestra intención, y pensamos que nos tenemos que acostumbrar a que podamos activar estos planes sin por eso ponernos dramáticos. Simplemente es porque, las circunstancias van cambiando, las situaciones sobrevenidas siempre una supera a la anterior, y yo creo que saber siempre con qué recursos contamos y cómo activarlos en poco tiempo es propio de gobiernos que están a la altura. Sí. A ver, somos al final un gobierno autonómico. Estamos en estas horas centrados en garantizar la vida normal de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid y, por tanto, no hemos tenido tiempo ni perspectiva para ver qué ha pasado y así adelantarnos a nuevas situaciones como esta. Lo tenemos que valorar, pero a mí todo lo que sea colaborar de manera nacional e internacional para protegernos como continente y como nación me parece interesante, desde luego, y sobre todo pensar qué tenemos que hacer como continente y qué tenemos que hacer como nación para ser autosuficientes y para no vernos dependiendo siempre de situaciones externas y de estar al albur de las circunstancias de otros países o sus caprichos. O sea, que no me parece mal, desde luego, que colaboremos entre naciones, pero que también España tenga autonomía y criterio para saber qué país quiere en los próximos años en todos los aspectos, también en este. Última pregunta.
ya han solicitado formalmente rebajar el nivel de emergencia estatal del nivel 3 al nivel 2. ¿Usted va a solicitar lo mismo? ¿Va a ir coordinación con estas comunidades autónomas? Es verdad que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. La de Madrid es la densidad de población. Creo que quien activa el plan es quien tiene la información, es quien tiene la capacidad para rebajar el nivel. Y además, como no sabemos exactamente qué ha pasado, nadie nos dice que esto no se pueda repetir. Así que pienso que es mejor esperar unas horas a ver cómo evoluciona, pero que estamos todas las comunidades hablando es así, estamos perfectamente coordinadas por si alguna puede ayudar a la otra en lo que sea, y le agradezco al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no haya dejado de trabajar un minuto para coordinarnos a nosotras, puesto que nadie más lo ha hecho. Sí que creo que a nivel ministerial han hablado entre algunos gobiernos, pero no entre presidentes, desde luego. Que además nosotros tenemos al final la visión completa de todos nuestros gobiernos, porque aquí entran en marcha colegios, hospitales, transportes. Así que es verdad que una reunión de estas características hubiera estado muy bien y hubiera demostrado pues, que somos una nación de 17 regiones que trabajamos todos juntos ante una situación adversa como esta. Muchas gracias.